Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una muy buena semana, Dios te bendiga. Estamos ya llegando a los últimos episodios, no solamente de el mes, sino también del año, quedan un par más, me parece. Y justamente como tú bien sabrás, pues se aproximan las fechas de, obviamente decembrinas, pero Navidad como tal, ¿no? Y Nochebuena, Navidad. Y en todo eso yo estaba pensando y analizaba esta semana y me ponía a pensar que los principales, los personajes principales, ¿no? Pero en la vida, en estas épocas, pues son los niños, ¿no? Y a ti te pasó quizá, y a mí me pasó de niño que pues disfrutaba mucho estas fiestas y siempre con una expectativa muy grande por los regalos que ibas a recibir, además de ver a la familia, de convivir con ellos, de que era muy diferente a cualquier otras vacaciones que había en el año, como las de verano, que también tenían lo suyo, pero Navidad era, o estas fechas de Navidad eran muy diferentes, muy interesantes y muy padres y se disfrutaban. Y te digo, esta semana estaba pensando cómo los principales actores en todo esto eran los niños, por todo lo que sucede, ¿no? Y las fiestas que se dan. Y es muy padre tener y estar cerca de niños. Digo, obviamente cuando eres niño tú lo pasas en ese tiempo y si tienes primos, hermanos, se disfruta más. Y ya conforme creces, ver a los niños en esta etapa y en este tiempo y disfrutarlo, me parece que es muy padre. Y además, digo, eso lo traía en mente entre semana. Pero siendo sincero, el día de hoy no estaba seguro de qué te iba a compartir, de qué iba a ser el episodio. Todavía no estaba muy seguro, pero el día de hoy pasó algo en la iglesia para bien y fue bonito que me hizo pensar bastante y ya se me fue la mente y en pensar y pensar y dije mejor de eso hablo el día de hoy, ¿no? Y además ya había pensado en esto durante la semana. ¿Y qué fue lo que pasó en mi iglesia? Pues en mi iglesia me gusta que antes del sermón y después de la alabanza pasan a los niños al frente, se ora por ellos y además ellos leen un versículo de la Biblia, un pasaje más bien, no, generalmente no es un versículo, sino son varios versículos, un pasaje. Y el día de hoy le tocó a una niña que se llama Rebeca, que le mando saludos a su papá si nos escucha y a ella si nos escucha, y a su hermana, a sus hermanos, a Mateo y a Esteban, y a sus papás, obviamente también, ¿no? De no poner aquí a dar una lista muy larga, pero ella generalmente no es la que lee. Lee otra niña, Ivana, que también le mando saludos, que es un poquito más grande y ya está acostumbrada a leer, ¿no? Desafortunadamente, Ivana esta semana no pudo estar. Esperemos que se recupere pronto con el favor de Dios y le tocó a Rebeca, y si me quieres ir acompañando, ella leyó de Romanos capítulo 8, ¿no? Y me gusta mucho, como te digo, escuchar a los niños, se me hace muy bonito verlos y poder orar por ellos cuando pasan ahí al frente. Y estuvo un tanto diferente esta semana por lo que te digo, con lo que pasó, que fue diferente la persona que leyó, la niña, Rebeca, pero leyó Romanos 8 y al último versículo, no último versículo, los últimos versículos, versículo 35 en adelante hasta donde acaba, ya son los últimos versículos del capítulo en Romanos, y algo pasó, no sé, para mí, ¿verdad? Que yo le escuché leerlo y el escucharlo de una niña, en este caso, un niño, y en su voz de niño, con, no sé, siento que cuando lo leemos como adultos o ves a un adulto, el adulto siempre trata de hacerlo, obviamente, como que muy perfecto, ¿no? Y muy bien y no equivocarnos, que aún así nos trabamos. Digo, a la pobre Rebeca le tocó además leer en la Reina Valera del 60, me parece, lo cual es muy bueno, pero tiene palabras que para los niños sobre todo, pues no están acostumbrados a hablar o escuchar siquiera fuera de la iglesia y eso hizo que trastabillara un poco, que digo, a nosotros como adultos nos pasa, no tiene nada de malo, ¿no? Pero el escuchar a un niño todo esto, o sea, lo mismo de un adulto, pero en niño, no sé, me hizo pensar en tantas cosas y sobre todo por el pasaje, mientras lo leía y mientras se detenía a leer la siguiente palabra para no confundirse o no decirla mal, y el escucharlo. Quisiera poderla haber grabado, porque ya después me quedé pensando en qué bonito se escuchaba. Pero fíjate, dicen estos versículos así, Romanos 8:35 hasta el final. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligros o espada? Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo, fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y obviamente esto es un pasaje que seguramente ya habías escuchado o conoces bien. Romanos capítulo 8 tiene muchos versículos y pasajes muy conocidos y si lo lees tú, obviamente te animo a que leas toda la carta de Romanos, pero aquí en el capítulo 8 tenemos a Pablo haciendo una exposición bastante sobre la carne, sobre lo espiritual, y creo que una constante que se ve en este capítulo es cómo contrasta lo pasajero, lo terrenal, lo que se va a acabar con lo espiritual. Y dice, mejor enfóquense en lo espiritual porque esta carne se va a acabar, porque este mundo va a pasar, la creación anhela ya que venga Jesús y todo lo que hizo Jesús a través de su poder y todo lo que hizo por nosotros y porque ahora somos nosotros diferentes. Y concluye este capítulo de esta manera, ¿no? Diciendo, todo esto ha pasado y creo que si tú apenas estás aprendiendo sobre las cosas de Dios, si apenas vas entendiendo qué es el Evangelio, ¿no? Y no me refiero a un Evangelio, el de Lucas, Mateo, Marcos o Juan, sino el mensaje, las buenas noticias de parte de Dios para nosotros. Si apenas vas en ese proceso de entenderlo, ¿no? Quizá te lo han contado mucho, ya lo has leído, pero apenas como que sientes que lo estás entendiendo. Si lees Romanos 8, te va a ayudar bastante a alimentar y poder aumentar ese entendimiento de esto que vas a llegar a comprender con el favor de Dios. Y termina de esta manera, ¿no? Diciendo todo esto y todo lo que hizo Cristo Jesús. Y esto me parece muy importante, que si los niños, porque este episodio que hablo en específico sobre los niños y cómo también se traduce a nosotros, pero es muy bueno que los niños se aprendan versículos, se aprendan pasajes, se aprendan capítulos enteros, ¿no? Que en la iglesia los niños se llegan a aprender salmos enteros y es muy bonito escucharlo de ellos. Y es muy bueno que se haga y que es una práctica que también nosotros como adultos deberíamos llevar y acá en la iglesia se animan los adultos también a hacerlo. Pero también es importante que no solamente se quede en memorízate este pasaje, memorízate estos versículos y repítelos y es una victoria que lo hagas, ¿no? Porque sí lo es, pero también debe, y esto lo digo en general, no es como es una exhortación para animarnos a nosotros y los niños que tú tengas en tu vida, ya sea en la iglesia, como los apoyes, o si es que los apoyas, si es que ayudas con los niños, o los niños que tengas cerca, tus nietos, tus hijos, tus sobrinos, lo que sea. Es bueno esto y sin duda se queda grabado y sin duda los niños podrán recordarlo porque el Espíritu Santo, yo siento que le estamos dando herramientas al Espíritu Santo para que luego esos pasajes y esa Biblia se los traiga a mente en otros momentos, ya sea muy pronto o quizá en un futuro en muchos años y puedan recordar la palabra de Dios y que esté ahí ya atesorada en su mente, en su corazón y si no por lo menos guardada para cuando llegue el momento Dios y el Espíritu Santo puedan utilizarlo en sus vidas. Pero también es importante no solamente enseñar a memorizar, sino que, por ejemplo, este pasaje que habla del amor de Dios, ¿no? Y cómo nada nos puede separar del amor de Dios, o al menos estas cosas que menciona, si te fijas, es mucho de cosas pasajeras o fuera de nuestro control. Y está diciendo que después de todo lo que viene en este capítulo y obviamente en la carta, este amor del que se nos habla está arraigado en lo que ha hecho Cristo por nosotros. Después de que Pablo explica el sacrificio de Cristo y todo lo que hizo y lo que era imposible para nosotros hacer, nos dice entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si se dice así como tal este pasaje, si lo leemos y lo recitamos como tal, de memoria o leído, es muy bonito y es muy padre poder escucharlo. Yo estoy seguro que incluso gente que quizá no conoce el contexto al escucharlo, si va a una iglesia o en alguna parte, dice, qué bonitas palabras. Pero muchos se quedan en ese nivel de qué bonito y qué padre, ¿no? Y Dios me ama, sí. Pero es necesario también añadirle contexto para que el niño, en este caso, pueda saber por qué te ama Cristo, por qué te ama Dios, o cómo sabes que que Jesús te ama, por qué dices que Cristo te ama. El niño seguramente, muchos niños dirían, incluso adolescentes e incluso adultos, dirían, pues, ¿por qué Él es Dios? Porque, pues, Él es muy bueno, porque eso me dijeron. Pero es aquí donde te animo que debemos enseñarles también más, o sea, de dónde está arraigado, que ellos puedan saber, pues no es que entiendan todo, ¿no? Ni siquiera es decir,
ponerles un examen de teología o algo, para nada, pero que al menos puedan saber por qué, a su entendimiento, a su manera, a su edad, pero que puedan entender, pues porque Cristo vino y murió por mí. Y quizá no entiendan las implicaciones de todo eso, pero decir, si el Padre mandó a Cristo y Cristo decidió morir por mí, o sea, Él tomó la decisión de entregar su vida, pues ¿cómo no me va a amar? Me demostró su amor. Y está arraigada esta idea no solamente en decir porque Dios es bueno, pues porque lo hizo, lo demostró. Y de ahí irle añadiendo y añadiendo y añadiendo, ¿no? Es por eso que te digo, te animo a que instruyas al niño, a los niños a que aprendan, a que memoricen, pero también darles una razón de por qué lo que se memoriza, ¿no? Muchas veces les ponemos versículos bonitos, pero decirles, sí, está bien eso, pero ¿en dónde está arraigado eso? ¿Por qué podemos decir eso? ¿Por qué podemos decir que Cristo nos cuida, que nos ama? Todas estas cosas que en versículos muy comunes, que generalmente hablan de esto, pero que puedan ellos también entender, como te digo, a su nivel, en dónde está arraigado esto. En dónde, cuando alguien les pregunte o cuando le quieran compartir a un amiguito, decirle, oye, Cristo te ama, ¿por qué? Pues es que Él murió por ti. Él decidió entregar su vida por ti. ¿A poco no te parece que eso es mucho amor? Pues si no, como te digo, es a su nivel al menos. Entonces, es necesario que ellos, sobre todo nosotros, esto es algo que tenemos que hacer nosotros como adultos, enseñarles, pero también explicarles. Siento que tristemente en muchas iglesias se les enseña a los niños de una manera que es como guardería. Y muchas maestras, tristemente, porque ellas mismas cuando estuvieron, y maestros, aquí hay maestras y maestros, ¿no? Muchos cuando estaban más chicos y estaban en la iglesia, a ellos mismos y a ellas mismas les tocó que así fuera. Ir a las clases y ver las historias bíblicas en caricatura, que hay que tener cuidado en eso porque luego en la mente de los niños se crea esta idea de que es una caricatura todo, de que esto pues realmente no es tan real, que esto es como muy sanitizado, muy irreal, que luego cuando se topan con la versión real, dicen, caray, no, es que eso está muy curioso y es que así no, y si te vas y si vas y escuchas el episodio de la Biblia en 3D, me parece fue hace 2 episodios, hablo de esto, ¿no? De cómo se puede muy fácil caricaturizar el contenido de la Biblia y tristemente a muchos niños se les enseña así. Una Biblia caricaturizada, personajes bíblicos caricaturizados, Dios caricaturizado, ya de tanto decirlo ya me trabé, a un Cristo unidimensional, Dios unidimensional, Espíritu Santo unidimensional. Es por eso que no es de sorprender que luego crecen y sienten que el Espíritu Santo o piensan que el Espíritu Santo es una fuerza nada más, que Jesús es un hombre nada más, que Dios pues nos ama y ya, es decir, su idea, su sentido de Dios es muy unidimensional y la culpa es de nosotros a los que les enseñamos. Yo no tuve esa experiencia porque yo no crecí en una iglesia, ¿no? Tú ya has escuchado mi testimonio. Yo me empecé a congregar como tal en una iglesia hasta casi los 18 años. Entonces yo no puedo hablarte tanto de eso, de que esa fuera mi experiencia, aunque estuve en una escuela cristiana y también nos tocaba que más que exponérsenos la Biblia y lo que dice la Biblia, se nos exponían unas caricaturas. Y era como que, conozco la historia de Job, un señor que pobrecito la sufrió bastante y luego el diablo andaba ahí hablando con Dios y Job ahí estaba y sufrió bastante, pero Dios dice que Job es bueno. Y es muy caricaturizado todo esto, ¿no? O Noé, es muy común. Por ejemplo, un ejemplo, repitiendo las palabras, ¿no? Pero un ejemplo muy claro es con la historia de Jonás, por ejemplo, ¿no? Es muy común que en los cuentos de niños o en las Biblias de niños omiten el 4.º capítulo. Es como que la historia de Jonás no quiere obedecer a Dios, se lo traga un gran pez, lo echa y Jonás hace caso. Se acabó la historia y ahí está el pez grandote y Jonás así como que confundido, saliendo del pez muy grande. Pero omiten el capítulo 4. ¿Por qué? Porque es cuando Jonás le reclama a Dios. Le decía, no, 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 yo no quería esto porque yo sabía que tú ibas a hacer esto. Yo sabía que tú eres un Dios misericordioso. Y se enoja y le reclama. Y obviamente dice, no, esto está muy confuso para los niños. Mejor lo quitamos. ¿Qué se hace? Se sanitiza mucho de esto como si eso no es para ellos. Y aquí es donde se me viene a mí a la mente estos pasajes de la Biblia donde Jesús dice, no le prohíban a los niños que se acerquen a mí. No les prohíban acercarse a mí, no les estorben. Y tristemente muchos creyentes, en un deseo bueno
de querer enseñar a los niños de cierta manera, de querer darles a su tiempo y todo esto. O sea, como que hasta que estén más grandes se lo enseñamos bien. Y cosas de ese tipo, y también subestimar la inteligencia de los niños, que esto siento que sucede mucho, que muchos niños tienen preguntas, tienen dudas, quieren razonar, obviamente a su nivel, que son muy curiosos, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué Dios dijo esto? ¿Y por qué aquello? Y yo creo que tristemente la razón por la que muchos maestros mejor los ponen a pintar y mejor los ponen a hacer rompecabezas y mejor los ponen con una caricatura es porque el mismo maestro no ha tenido la capacidad de razonar y decir, no sé, yo tampoco me lo he preguntado, o yo también me lo he preguntado, pero no he buscado respuesta. ¿Y qué pasa si hace un ciclo vicioso? El niño que crece en una escuelita de la iglesia de los domingos, una escuela dominical de niños, donde no se alienta el razonar, donde no se le alienta el entender mejor la palabra, donde no se le alienta el preguntarse, donde no se le dan razones para lo que se le dice, ¿no? Es bueno lo que se le dice, Dios te ama, Dios te cuida, Dios está contigo, pero luego no se enraiza en algo más bíblico, sino que simplemente es, confía en mí porque yo soy el maestro, la maestra. Crece ese niño, quizás sin nunca resolver las dudas, y llega a pasar, que es bien común, y tú seguramente lo has visto, se vuelve adolescente y se vuelve cínico, se aleja de la iglesia o sigue en la iglesia, generalmente es una de esas, ¿no? Se va de la iglesia o sigue yendo y ya se vuelve un escéptico, pero tiene que ir porque la familia lo lleva, la familia tiene años yendo a la iglesia y eventualmente cuando puede deja de ir, dice que irá a otra y ya no vuelve a ir a ninguna, o se queda en la iglesia pero crece también sin nunca responder esas dudas, ¿no? Porque es como, pues yo ya tengo 10 años viniendo, 15 años yendo a la iglesia desde niño, y qué vergüenza preguntar estas cosas que se supone ya debería aprender y ya debería saber, pero nunca se las enseñaron tampoco, ¿no? O le dieron una respuesta muy chafa, por así decirlo, ¿no? Como que que él mismo dijo, "Ah, como que no me convence". ¿Por qué? Porque los maestros primeramente y las maestras no estaban preparados. Porque muchas veces, tristemente en las iglesias, el trabajo de maestro y de maestra para niños es entretenlos. Tú tenlos ahí, que no hagan ruido, que no griten, que no estén haciendo gran cosa, que simplemente, mira, aquí está este cuadernito, enséñales esto, eh, y ni siquiera han leído ellos mismos la Biblia, ¿no? Les ponen una tarea que es de suma importancia porque están enseñando a la próxima generación de la iglesia, les están encargando un trabajo que es privilegiado porque tienen que tener muchas cosas en mente y deberían estar preparados. De nuevo, no estoy diciendo que tengan que tener una licenciatura en teología, digo, qué padre sería, pero hay que ser realistas también. No podemos esperar que todos los maestros de niños y maestras tengan una licenciatura de ese tipo, ¿no? Sería irreal la expectativa, pero también ponemos la vara tan bajo que luego parecen más niñeros o niñeras. Y es más de, enséñales la historia de Esther, ponles la historia de Jonás, que pinten al gran pez, que pinten a Jonás enojado o reclamando, y acuérdate que lo bueno es que tienes que obedecer a Dios, porque mira qué pasa cuando no obedeces a Dios, ¿no? Y si caricaturiza todo esto, la idea de Dios, las historias bíblicas, el ir a la iglesia se les pinta como tú estás a un lado, tú no deberías estar aquí porque haces ruido, tú mejor vete a tu lugar. Y luego crecen, se vuelven adolescentes y dicen, ok, yo me voy a quedar en mi lugar, ¿no? Aquí a un lado, yo no debo participar, yo no debo estar ahí, yo no debo hablar. Y lo crecen más y decimos, pues, ¿por qué no participan? ¿Por qué no ayudan? Y hay algunos que sí ayudan, ¿no? O sea, de esos grupos hay de todo, no podemos decir que solamente va a ser un resultado, pero se dispersan en diferentes tipos de cristianos jóvenes y hay unos que se quedan en la iglesia y tristemente, en general, esto sí es muy general, muchos tampoco se preparan, tampoco resuelven sus dudas, también se quedan en la etapa de, pues yo confío en Dios y yo tengo fe, pues yo creo, pues a mí se me hace que Dios es muy bueno y se acabó. Y luego se encuentran, por estos adolescentes, se encuentran con otros adolescentes en la secundaria o en la preparatoria que les hacen las mismas preguntas que ellos tenían de niños o de jóvenes, que nadie les respondió y dicen, sí, es cierto, ¿sabes qué? A mí nunca me ha sabido nadie responder esa pregunta. ¿Por qué? Porque la hacía y la maestra decía, no, no, es que al rato entenderás, ¿no? Como te digo, esta idea de subestimar a los niños es prevalente. Esta idea de decir, es que ellos con unas plastilinas, con entretenerlos, con que no hagan ruidos,
es suficiente y no debe ser así. El objetivo es instruir al niño, no entretener al niño. No va a poder el niño saber qué camino tomar si solamente toda la vida se le entretuvo. Es necesario instruirle, enseñarle. ¿Y cuál es el primer paso para que eso pueda suceder? Que el maestro mismo esté instruido. Si no, los niños van a amar a la maestra y al maestro, los van a querer, los van a abrazar, los van a procurar, les van a decir, lo quiero mucho, maestra, la quiero mucho, maestro, cambia ahí, pero lo quiero mucho, maestro, la quiero mucho, maestra. Va a haber eso, no es como que los niños se van a ver mal, pero como aparentemente todo está bien, porque los niños están felices, los maestros están bien, todo se ve bien, pero cuando crecen es el problema. Es necesario que haya maestros instruidos, que el mismo maestro haya tenido estas dudas y las haya resuelto, que el mismo maestro conozca la Biblia. ¿Cómo le vas a pedir a un maestro o maestra, a un hermano de la congregación, pues? ¿Cómo le vas a pedir, enséñales la Biblia, si el mismo maestro o maestra no conoce la Biblia? Si el mismo maestro o maestra no está seguro de que la Biblia sea la palabra de Dios, es lo que siempre me han dicho. ¿Por qué confía en la Biblia, maestro? ¿Por qué debemos creer en eso? Pues porque es la palabra de Dios, pero ¿cómo sabemos? Pues porque Dios dijo. Y luego esas mismas preguntas lo que hacen es las cauterizan y dicen, no, 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 hay que tener fe. Nosotros tenemos fe, hay que creerle a Dios. Y con ese cuento de hay que tener fe, se acaba ahí. Y los niños luego crecen y crecen sin fe porque no está enraizada en nada. Está enraizada en la frase de mi maestra, me dijo que tuviera fe. Y luego, ¿en qué van a creer? ¿Cómo tendrán fe los niños si no se les enseña la palabra de Dios? Y no me refiero a decir, apréndanse estos pasajes, vamos a leerlo juntos. Es explicarles que de nuevo no es lo mismo que enseñarle a un adulto, pero no hay que subestimar al niño pensando que no va a entender, pensando que el niño no va a comprender. Entonces, ni para qué lo intentamos, ni para qué les enseñamos esto, ni para qué, digo, así como somos, y muchos maestros y maestras son muy inteligentes y tienen mucha creatividad para estas actividades de entretenimiento, esa misma creatividad que ya tienen, que quizá fue dada por Dios, deberían utilizarla y decir, bueno, ¿y cómo les enseño una lección bíblica donde realmente aprendan algo y no solamente sea un pasaje y luego una actividad de media hora? Digo, tampoco es como que vayan a estar analizando hermenéuticamente acá a profundidad un pasaje, pero el maestro sí debería hacerlo, para entonces tener un entendimiento del pasaje, de la Biblia, del libro que se le va a enseñar al niño y puede enseñarlo cómodamente, porque muchos maestros no lo enseñan cómodamente, pero son cómodos para enseñar, en el sentido de que aquí está mi manual y yo de ahí lo que diga hago. Y ya. Y se limitan a, pues es que no viene aquí la pregunta, espero que nadie pregunte, y si no, ya se saben frases o saben maneras de salirse por la tangente. Si ahorita no, hijo, más al rato, o ahorita vemos, ahorita respondemos esa duda, y así los dejan a los niños siempre. Es necesario primero que el maestro o la maestra esté instruida también. Y puede ser algo tan sencillo como leer un comentario, leer algún libro sobre ese libro, ¿no? O sea, ¿cuántos libros no hay en este tiempo que sobreabundan de, queremos enseñar el libro de Juan, un estudio del libro de Juan, un análisis, un comentario del libro de Juan para estar haciendo referencia y prepararse antes de darle la clase a los niños? No, no. Mejor me paso tiempo comprando las tijeras, la cartulina, el dibujo, imprimir, que digo, eso no es malo. Es malo cuando se utiliza eso para rellenar y solamente entretener y no para instruir. Es necesario enseñarles. El Salmo 8, fíjate lo que dice, que esto lo llega a citar Jesús más adelante. Salmo 8, versículos 1 y 2. Esta es la nueva versión internacional, me gusta mucho, como te he dicho, la NBI, los Salmos y los Proverbios. Fíjate, dice, oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Con la alabanza que brota de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, has construido una fortaleza para silenciar al enemigo y al vengativo. Con la alabanza que brota de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho. Es decir, le está dando una importancia muy grande. Jesús, Dios, nunca desprecia ni menosprecia, ni hace menos a los niños por ser niños. Al contrario, esto son palabras que deberían resonar con nosotros, sobre todo si ayudamos o apoyamos con los niños, o eres maestro o maestra directamente, o si simplemente apoyas, o si no apoyas pero tienes la inquietud y quieres apoyar.
A veces puedes apoyar simplemente regalando un libro o diciendo, hermanos, ¿qué van a estar viendo con los niños? Ah, el libro de, no sé, uno de los evangelios o alguna historia, ¿no? La historia de David, de Samuel. Y tú regalar un recurso, decir, miren, aquí está este estudio, aquí está este libro que analiza, algo para, no para tampoco, porque digo, esto puede tomarse como que, sí, les voy a regalar, van a ver, David, les voy a regalar el libro sobre cómo vencer a tus gigantes. Y eso no son análisis, no son libros de autoayuda más que nada. Y tampoco es lo que necesitan los niños. Lo que los niños necesitan es ir enraizando las creencias que más adelante cobrarán mucha vida. En ese tiempo, en ese momento quizás sea como que, pues Dios me cuida, Dios está conmigo. Pero conforme vayan creciendo y pasen dificultades, decir, Dios me ayuda y Dios está conmigo. ¿Por qué? A mí me enseñaron que Cristo dio su vida por mí, que Cristo me amó de tal manera que vino y entregó su vida, que yo soy preciado para Dios porque he sido comprado con la sangre de Jesucristo. Y cuando está enraizado de esa manera, es entonces cuando está construida esta casa, aunque sea una casa de niños, está siendo construida sobre la roca y no sobre la arena. Hay que estar bien pendientes de que no estemos construyéndoles a los niños su casa de niño sobre la arena, porque es entonces cuando están de adolescentes y la casa se ha caído hace mucho tiempo, pero siguen yendo al mismo lugar porque pues hay que aparentar, porque mis papás me traen, porque es lo que se tiene que hacer y en cuanto pueda me voy. Y hay que procurar enseñar y tener bien claro enseñar la palabra de Dios. No lo que me dijeron mis abuelitos, aunque fueran cristianos, no lo que me dijeron aquí, lo que me dijeron allá, porque los niños van a ser muy inteligentes y por eso muchos maestros no les gusta darles la palabra para que pregunten, porque les puedes tú decir algo y decir, bueno maestro, ¿y eso dónde viene en la Biblia? Y decir, caray, pues no sé, a mí siempre me lo dijeron, lo repetí, me lo aprendí, pero ni siquiera sé si ven en la Biblia, por ahí ha de venir y luego se los busco. No hay que tener miedo a darles el lugar. Y esto aplica lo mismo con los adolescentes, con los adultos. Hay muchos líderes y maestros y maestras que por miedo a que les pregunten, a que los pongan en un lugar difícil, porque nunca se han preparado, porque nunca se han tomado en serio el estudio, porque nunca se han preocupado de decir, yo quiero enseñarles algo bien. No es que yo quiera entretenerlos, yo quiero enseñarles algo bien. Como nunca han tenido esa preocupación, ni ellos saben la respuesta. Pero imagínate el legado que puedes tú dejarle a los niños de tu congregación, de tu familia, de que si les enseñas bien, si los enraizas, no sé si se diga así, si haces que crezcan sus raíces en la palabra de Dios, fundamentados en la palabra de Dios, que construyan su casita de niños a su edad todavía, pero sobre la roca, que puedan crecer y que así como tú les enseñaste, ellos enseñan, porque esto, como te digo, se multiplica y es un ciclo. Así como hoy vemos muchos maestros jóvenes, que la mayoría son jóvenes, o no tanto adolescentes, incluso muchos pueden adolescentes enseñarle a los niños, pero que son jóvenes, sus 20, 30, enseñar a los niños, pero simplemente repiten lo que ellos vieron. Aquí está la clase, dila, no te preocupes, no tienes que aprender más, no tienes que eh, educarte más, porque ahí está ya todo, tú no batalles. Ellos repiten lo mismo y le están enseñando a unos niños, a estos niños de esta generación, a hacer lo mismo cuando crezcan, pero quizá tú puedes hacer la diferencia. Y tú no puedes cambiar todo el mundo, no puedes ni siquiera cambiar toda tu iglesia, pero puedes al menos tú poner un ejemplo y tú ser un ejemplo para los niños de que digan, bueno, cuando tenga preguntas voy a preguntarle a la maestra, al maestro, porque se nota que él sabe, que ella conoce la Biblia. A mí me ha tocado gente que es muy bueno escuchar, que dicen, es que le pregunto a tal persona y me da una respuesta, pero al menos cuando tú me respondes me dices, la Biblia dice, Dios dice, y eso cambia muchas cosas. Muchas personas me ha tocado decir, que digan más bien, y escucharlos decir, pues es que una cosa es que tú me digas qué piensas tú y tu opinión, pero cuando me muestras con la Biblia, mira aquí, la Biblia dice esto, pues ya es por completo diferente. ¿Qué ejemplo estás dándole a los niños? ¿Estarían los niños dispuestos a creer esto que les enseñas? Realmente decir, yo creo eso. No decir, bueno, pues eso me dijeron, a lo mejor es verdad. No, que digan, yo creo eso, porque desarrollan una fe, porque pueden desarrollar una fe, pueden tener fe, pero la misma Biblia dice, ¿cómo van a tener fe si no escuchan la palabra de Dios? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Te lo digo porque mientras
Rebeca el día de hoy leía esto de Romanos capítulo 8, el versículo 38. Fue donde me pegó muy fuerte escucharlo de una niña que aún se trababa, que aún se detenía para leer primero en su mente qué seguía y luego decirlo en voz alta. El versículo 36, que dice: por tu causa somos muertos todo el tiempo, fuimos estimados como ovejas para el matadero. Y me pegó muy fuerte porque lo estaba escuchando de ella en ese momento. Pero yo pensaba en tantos niños que en la historia del cristianismo podrían decir esto después de haber muerto. Tantos niños que por ser parte de una familia cristiana no discriminaban de los niños y los echaban a todos a sufrir, a morir, que eran asesinados por creer en esto. Me acuerdo mucho en el libro de Locos por Jesús, que son puros testimonios de creyentes en lugares difíciles, que esos están escritos, pero me imagino yo cuántos no habrá que nunca conocimos, pero el Señor los conoce y el Señor estaba con ellos. Pero me acuerdo mucho de una jovencita que me parece que era en Asia, y está en un estudio y llega la policía porque está prohibido, no se puede hacer, está imposible en los 70s, 80s, y era por allá por Asia. Y, y llegan, los descubren en el estudio, ya sabían que está en un estudio bíblico, y lo que hacen esta autoridad es tirar una Biblia al suelo y decirles: se pueden ir si le escupen a la Biblia. Escupan a la Biblia y se pueden ir, porque están renegando de su fe, están diciendo que eso no vale nada, ¿no? Y empiezan, y a varios adultos, creo que ella iba sola al estudio, no me acuerdo, pero pasan varios adultos y los matan, ¿no? Se niegan a hacerlo y de un disparo los matan. Y luego pasa la persona que va antes que ella, una mujer me parece, adulta, sí escupe. Y escupe la Biblia y sale corriendo, obviamente llorando, y la dejan y vete, y se ríen los policías. Y ella, al ver esto, se levanta de su lugar y corre, y con su ropa empieza a limpiar la Biblia y dice: perdónala, Señor, porque no sabe lo que hace, no, perdónala por hacer esto. Y en ese mismo momento le dispararon y la mataron ahí. Una jovencita. Y aquí podrías pensar muchas cosas: no pasa nada si la escupiera, ¿no? Pero lo que demuestra más que nada era su amor por la palabra de Dios y por Dios mismo. Ella obviamente no es que creyera que la Biblia tenía poderes sobrenaturales como tal, pero ella entendía lo que estaba haciendo, y su amor por Dios, su amor por la palabra de Dios la llevó a hacer eso, y al final de cuentas a perder la vida. Por tu causa somos muertos todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el matadero. Que un niño pueda leer esto y entenderlo, no al 100%, pero que se pregunte por qué. Se puede llegar a eso, se puede llegar a tener tanta fe en Dios, pero que sigan leyendo y digan: más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No solamente es que seamos más que vencedores, no solamente es que Dios nos dé fortaleza, es que es por medio de aquel que nos amó. Te animo que donde sea que estés ayudando, trabajando, si eres maestro, maestra o simplemente apoyas, primero te animo a que sigas apoyando, a que si te sientes aludido por algo que dije, en vez de desanimarte y querer dejar de hacer las cosas, te animes a empezar a buscar respuestas, te animes a empezar a instruirte, a educarte, para que tú puedas hacer la diferencia con los niños. Esto no es para que te sientas mal y dejes de hacerlo, esto es para que quizás sientas el remordimiento o la convicción del Espíritu Santo y cambies y digas: voy a enseñarle mejor a los niños. Quiero ser buen ejemplo para los niños, que te puedan recordar y en 20, 30 años digan: mi maestro, mi maestra me enseñó la palabra de Dios. No solamente me entretenía, sino la pasábamos bien. Y yo sé que me quería y me amaba. El niño no lo va a entender ahorita, pero podrá crecer y en ti verlo decir: mi maestro, mi maestra, me amaba tanto que no solamente quiso entretenerme, quiso instruirme en la palabra de Dios. Eso es lo que buscamos. Pero no va a suceder dentro de 20 años, empieza desde el día de hoy, con la diferencia que tú hagas en lo que les enseñes. Espero que tú no estés siendo el día de hoy
un obstáculo para que los niños se acerquen a Jesús. Que no les pongas de obstáculo entretenimiento, caricaturas, cosas que no les enseñan realmente. Espero que tú, a partir de hoy, si es que lo has hecho, puedas llevarlos de la mano a Cristo y presentarles a Cristo a través de la Escritura. Que ellos también puedan decir, yo amo la Biblia, y quizá muchos de ellos ni se acuerdan de ti dentro de 10, 20 años. Quizá ellos no se acuerden quién fue el que le enseñó aquel versículo, quién fue el que le dio esa explicación, quizá no lo recuerden, pero el Señor sabe lo que haces. El Señor ve tu trabajo y nada es en vano. Entonces, no seamos un estorbo para que los niños se acerquen a Jesús. Llevemos a los niños a Jesús. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.